Cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Y cantar salmos en su nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su amor por siempre. Te bendigo en esta noche con nosotros, nuestro amado pastor. Dios le bendiga a todos en esta noche. ¿Cuántos vinieron a recibir la bendición del Señor? Salude a dos o tres, bendígalo, bendice el que está a tu lado. Queremos saludar y bendecir en esta noche a todos los que nos acompañan por primera vez, por segunda vez. Qué gozo poder tenerle en esta noche, amén. Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y vamos a leerlo desde el verso 22, con las buenas noches para todos, y bendecimos en esta hora a todos aquellos que nos están viendo a través de este video. Si usted se puede colocar sobre sus pies, permítame incomodarlo un momentito más, y vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, para glorificar el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Dice la Escritura en el verso 22 de Hechos capítulo 17, allá está puesto en las pantallas, permítame leerle, dice la Escritura lo siguiente: entonces el apóstol Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita, dice las Sagradas Escrituras, en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios no está lejos de ti. Puedes buscarlo y lo vas a hallar. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Dios mío, que cada vida aquí presente pueda ser edificada por ella. Que tu palabra, Dios mío, nos bendiga una vez más. Que tu palabra edifique nuestros corazones. Señor, bendice a todo aquel que en esta noche, en medio de sus hogares, se encuentra apartado de tu presencia. Que en medio de su casa está viendo esta palabra y está apartado de tu reino. Bendícelo, levántalo y prospéralo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero compartirle en esta noche una palabra que hemos titulado: del Dios no conocido al Dios revelado. Digan conmigo: del Dios no conocido al Dios revelado. Vamos a estar tocando esa palabra, y esta mañana en el devocional Dios me traía una revelación muy profunda del Dios no conocido al Dios revelado. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y estudiamos la Biblia del apóstol Pablo, podemos encontrar que fue un hombre usado por Dios para propagar el Evangelio, para llevar el Evangelio a todo lugar donde el Señor tenía destinado de antemano para que su palabra fuera glorificada.
El apóstol Pablo, podríamos decirlo, es el hombre que Dios usa para abrir la brecha. Y a través de este hombre Dios establece la palabra. Y muchos conocen al Señor a través de la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo se convierte al evangelio, cuando Pablo recibe el llamamiento de Cristo, obvio que aquellos que él un día perseguían no creían en esta conversión. Pero el apóstol Pablo les da testimonio de fe y de vida de que aquel que les había llamado, de aquel que le había llamado, era el Señor Jesucristo, y que sinceramente Pablo estaba siguiendo a Jesús de Nazaret. Pablo hace 3 viajes misioneros, como creo que muchos lo saben, y en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo vive unos sucesos bien impactantes. Y permítame mostrarles rápidamente, en Hechos capítulo 17, la Biblia nos enseña que él, en su segundo viaje misionero, llega a un lugar llamado Tesalónica. Cuando el apóstol llega a Tesalónica, la Biblia dice que allá había una sinagoga de los judíos. Estoy ubicado en Hechos capítulo 17, versículo 1. La Biblia dice que ahí había una sinagoga de los judíos. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que el apóstol Pablo empieza a hablar de Jesucristo y del Cristo resucitado. Empieza a hablar de las maravillas de Jesús. Empieza a pronunciar todas aquellas cosas, señales y prodigios que el maestro le había manifestado, se le había revelado. Y dice la Escritura que cuando en Tesalónica y ante estos judíos empiezan a ver a Pablo predicando de esta manera, la Biblia dice que formaron ellos mismos tremendo alboroto, de tal manera que hicieron que el apóstol Pablo saliera huyendo de Tesalónica, porque ellos no querían permitir que la palabra del Señor, ¿qué cosa?, fuera glorificada, que la palabra del Señor se predicara. La Biblia dice que Pablo sale de allí, de Tesalónica, y cuando Pablo sale de Tesalónica, se va a otro lugar. Estoy ahora ubicado en el versículo 10. Pablo sale a Berea. Cuando Pablo llega a Berea pasa lo mismo, porque hay algo tremendo. Cuando un hombre de Dios tiene una asignación para ministrar la palabra, donde quiera que vaya, las convicciones y el propósito es el mismo, que es hablar y predicar del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí? Y él llega a Berea, y cuando él llega a Berea, el apóstol Pablo con ahínco vuelve a hablar nuevamente del Señor Jesucristo, vuelve a hablar de la palabra, vuelve a hablar del Cristo crucificado. Y dice la Escritura que los judíos y los ancianos de aquel lugar nuevamente convocan a todo el pueblo y los sacan de allí, porque tenían un temor a la palabra predicada. Si algo el diablo teme en estos tiempos, escúchenme bien, no es a que yo me haga acreedor o que yo diga que soy cristiano. Porque cristiano usted encuentra a todo el mundo decir que ahora es cristiano. Usted pregunta y dice, no es que yo soy cristiano. Cristiano, hermana, hay un montón de gente. Pero el diablo a lo que le teme es un cristiano que realmente predica y habla y vive la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Predica la palabra, que predica la palabra. Por eso nosotros en este tiempo necesitamos predicar la palabra. Hablar la palabra. ¿Para qué, pastor? Para que la gente conozca de un verdadero Dios. La gente conozca, tenga conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que hacen que Pablo salga de Berea, pero todo era con un propósito. Digan conmigo, con un propósito. Y de Berea dice la Escritura que Pablo llega a Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, estoy ubicado en el versículo 16. Cuando Pablo llega a Atenas, mira lo que dice la Escritura en el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿dónde? A la idolatría. Atenas era una ciudad idólatra, llena de ídolos tremendamente. Dice la Escritura, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza de cada uno, y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, dice la Escritura, miren esto, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, y dice la Sagrada Escritura diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, él se reúne en el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Era el lugar donde los
por decirlo de alguna manera, la gente de la mayor estatura social en Atenas se reunía. No todo mundo podía reunirse en el Areópago. En el Areópago se reunían los filósofos, se reunían los de mayor estatura o nivel social, y allí en este Areópago era donde tomaban las leyes, en ese lugar era donde sacaban los edictos, en ese lugar se reunían y ahí sacaban las leyes para poder establecer el gobierno. Detalle no menor, la Biblia dice que mientras el apóstol Pablo está viendo toda aquella cantidad de ídolos, Pablo ve una placa, ¿verdad? Y en la placa Pablo ve un nombre. El nombre que Pablo ve en la placa era al Dios no conocido. Impresionante. Los de Atenas, supongo yo, no lo dice la Biblia, es su posición propia. Supongo que ellos, porque como eran tan religiosos, supongo que ellos dijeron: si se nos escapa algún Dios y si no conocemos a algún Dios, por sospecha vamos a poner una tapa, una estampa, ¿verdad? Y vamos a adorar también al Dios no conocido. Pablo ve esa imagen allí, eso que estaba allí, y la expresión al Dios no conocido. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, encuentra una revelación para hablarle a ellos. Es allí donde el apóstol Pablo viene y toma esta expresión. Miren esto, Pablo inmediatamente no los confronta como idólatras, no les dice lo que ustedes están haciendo está mal, no. Pablo lo primero que viene es tocarles el Dios desconocido para ellos. Pablo viene y les dice: yo estoy viendo que ustedes aquí tienen una imagen, o tienen mejor una reseña al Dios no conocido. Y por allí empieza Pablo a hablarles, porque ese Dios que ellos tenían allí no conocido realmente sí existía. Era desconocido para ellos, pero qué tremendo, era revelado para Pablo. Porque inclusive voy a decirle esto: hay gente que puede estar en una congregación, pero para ellos Dios puede ser el Dios desconocido. Voy a volverlo a decir. Hay gente que puede estar en una congregación, hay gente que puede decir que busca de Dios, hay gente que puede decir que conoce del Señor, pero para ellos Dios puede ser desconocido. Aunque dicen escuchar o creer de Dios, para ellos puede ser Dios, ¿qué cosa? Desconocido. Porque no es que se sepa que Dios existe, es que hay que realmente conocer a Dios para poder hablar de un Dios genuino y verdadero. ¿Estamos aquí? Solamente cuando se conoce a Dios. Y préstenme atención, Pablo llega a Atenas con un bagaje espiritual tremendo. Pablo no llega a Atenas a hablar del Dios desconocido apenas recién convertido. Pablo llega a hablarles del Dios desconocido, pero para él revelado ¿en dónde? En medio de aquel naufragio en el mar. Cuando Pablo está a punto de naufragar, dice la Biblia que se le revela ¿qué cosa? Un ángel. Y el ángel se le manifiesta y el ángel le dice a Pablo: mira, Pablo, nadie va a morir aquí. Es tiempo de que entremos en ayuno, de que busquemos a Dios, pero todos van a ser guardados y protegidos por causa de tu oración. Es innegable, a Dios se le conoce en medio de las adversidades, a Dios se le conoce en medio de las luchas, a Dios se le conoce en medio de las pruebas, a Dios se le conoce en medio de las tribulaciones. El apóstol Pablo conoció a Dios cuando, pastor, el apóstol Pablo conoció a Dios cuando estaba en la cárcel. ¿Se acuerdan? Que dice la escritura que lo metieron en el pozo más adentro, y dice la escritura que con Silas estaba ¿qué? Cantando en acción de gracia. Porque es algo bien tremendo, cantar cuando las circunstancias están adversas. La Biblia dice que Pablo estaba cantando himnos de noche. ¿A quién? Al Señor. Y mientras Pablo cantaba, dice la escritura que hubo un terremoto dentro de la cárcel. Es inevitable, en medio de las adversidades, cuando Dios se revela, allí se conoce a Dios. ¿Estamos aquí? Dios es conocido no cuando nosotros decimos que creemos en Dios, porque es que muchos creen en Dios. Dios es conocido cuando se revela en medio de las tribulaciones. Dios es conocido cuando se revela en medio de las adversidades. Cuando usted tiene realmente una circunstancia bien compleja y cuando usted ve a Dios obrando, es cuando usted conoce a Dios. De lo contrario, no se conoce a Dios, aunque se oiga hablar de Dios.
Y así le ocurre a mucha gente en este tiempo. Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente dice que es creyente, pero para ellos todavía Dios es un Dios, ¿qué cosa? Desconocido. Sencilla y llanamente porque algunos creen que Dios no habla. Algunos creen que para qué hay necesidad de orar, que para qué hay necesidad de ayunar, que para qué hay necesidad de congregarse. Sencillamente porque esto es necesario, ¿para qué? Para acercarnos y conocer a quién, al Dios que para muchos todavía es desconocido. Pero cuando nosotros entramos en esa intimidad para con Dios, entonces el Dios que para muchos es de oídas, como dijo Job, se convierte no en un Dios desconocido, sino en un Dios real. Así que dele un fuerte aplauso al Señor y glorifique el nombre de Dios en esta hora. Aleluya. Es evidente, para poder conocer a Dios, Dios tiene que ser revelado. Dile que está a tu lado, Dios tiene que ser revelado. Y es importante que lo sepamos. Podemos decir que conocemos a Dios, mis hijos. Podemos venir a una congregación, pero estamos tan lejos. Vaya a la Biblia, por favor, y mire lo que dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. A usted le puede estar pasando como a Job. Job 42, verso 5. Dice la Escritura, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si usted nota, esta expresión está en el verso, en el capítulo 42. 42 capítulos tuvieron que pasar para que Job dijera cómo. De oída te había oído. Lo que da a entender que 41 capítulos Job conocía a Dios por lo que la gente le decía. Job conocía a Dios por las experiencias que otros hablaban de Dios. Y así hay gente que oye de Dios sencilla y llanamente porque otros dan experiencias con Dios. Y cuando de repente alguien les habla de Dios a un nivel mayor, la gente dice, pero ¿para qué necesidad de esto? ¿Por qué el pastor dice que hay que ayunar? ¿Cómo así que hay que hacer 3 días de ayuno? ¿Para qué? Si yo me conformo con solamente tener, si acaso, al año medio día de ayuno. ¿Estamos aquí? ¿Para qué hay que orar? Si yo me conformo, si acaso al día oro escasamente 5 minutos. ¿Para qué tengo que leer la Biblia? Si yo me ocupo tanto tiempo estudiando y trabajando, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero dices que amas a Dios y dices que conoces a Dios. Te voy a ocurrir qué es lo que pasa. Es que te has familiarizado tanto con Dios. Quizás escuchas en el internet, quizás ves un mensaje, oyes una predicación y te está pasando como Job. De oídas lo estás oyendo, pero todavía no has tenido el privilegio de que, pastor, no has tenido el privilegio de que te venga esta revelación de decir como Job, Señor, hasta el día de hoy yo te he oído por oídas de otros, pero ahora mi qué, mis ojos te ven. Lo que da a entender que Job durante 42 capítulos él estaba con un Dios, ¿qué cosa? Desconocido. Job estaba con un Dios desconocido. ¿Para quién? Para él. Tuvo que llegar la adversidad más profunda para que entonces el Dios que para él era desconocido fuera un Dios, ¿qué cosa? Revelado. Porque Dios se le reveló cuando él permite, cuando el mismo Job permite que Dios se le revele. Porque es necesario que todos los que estemos aquí aprendamos que Dios no puede ser presentado. Dios debe ser, ¿qué cosa? Revelado. Cada uno de nosotros debe tener una revelación personal con Dios, un encuentro personal con Dios, y entonces Él dejará de ser desconocido para ser un Dios, ¿qué cosa? Revelado. Vaya conmigo a la palabra del Señor, al primer libro de Samuel. Note lo siguiente. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3. El Dios no conocido. Le pido al Señor que después de esta noche el Dios no conocido para ti sea revelado. Amén. Dice la Escritura, el joven Samuel, que dice la Biblia, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Note lo que dice el escritor sagrado, que él, ¿qué cosa? Él ministraba a Jehová. Era un joven.
podríamos tomar la ocasión y decir de que estaba como estos jóvenes, como Danielito, como Ronald, como Cristian, estaban, ¿qué cosa? Ministrando a Dios. Ellos pueden ministrar a Dios en este altar con Ramiro. Ellos pueden ministrar a Dios en el altar. Las coristas pueden ministrar a Dios en el altar. Yo puedo predicar a Dios en el altar. Pero el Dios al que yo le ministro, para mí puede ser, ¿qué cosa? Desconocido. Yo puedo hablar de Dios, pero Dios para mí puede ser, ¿qué cosa? Desconocido. La Biblia dice que ministraba a él donde, en la presencia de Elí, y la palabra que dice la Biblia escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, verso 2. Y acontecía un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4 dice lo siguiente. El verso 4, hijo, dice la Biblia, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Verso 5. Y corriendo luego, ¿a quién? Dice la escritura que corre el joven, ¿a quién? A Elí. Pero ¿quién lo llamó? Lo llama el Señor. Samuel escucha una voz que lo llama mientras está durmiendo. La voz le dice, Samuel, Samuel. Pero préstenme atención. Me llama la atención de que Samuel, ¿qué cosa? Se levanta rápidamente. Pero él no corre a buscar a Dios al templo, sino él corre a buscar, ¿a quién? Él corre a buscar a Elí. ¿Por qué él corre a buscar a Elí? Porque él pensó que quien lo estaba llamando era Elí. Porque Samuel ministraba a Dios, pero Dios para él era, ¿qué cosa? Era desconocido. Samuel estaba en el altar. Samuel ministraba los instrumentos del altar. Samuel ministraba el incienso. Samuel estaba en medio del templo. La gente veía a Samuel en el templo, pero Samuel todavía no sabía quién era Dios. Y a nosotros nos puede estar ocurriendo lo mismo. Podemos estar en la iglesia, podemos estar ministrando, y Dios para nosotros puede ser, ¿qué cosa? Desconocido. Por eso profundamente siempre le digo a Kristen y a Keren, a mis dos hijos se lo digo, ustedes tienen que aprender a tener una experiencia con Dios. Ellos deben aprender a tener su propia experiencia con Dios, para que ellos entiendan de que ellos vienen a servirle a Dios. Y se lo decimos, no es porque sean hijos de pastores, no es porque sean nuestros hijos que ustedes deben guardarse para Dios, no es porque sean nuestros hijos que ustedes tienen que orar, no es porque sean nuestros hijos que ustedes no pueden estar escuchando champeta ni lambada, no es porque sean hijos de pastores que ustedes tienen que estar separados del mundo, estar diciéndole a muchas cosas que no. Es porque ellos deben conocer a quién, al Dios que ellos les sirven, para que entonces ellos puedan, ¿qué cosa? Ellos mismos puedan decir, Señor, no hago esto porque te temo a ti y no porque mis padres me los imponen. Nosotros debemos orar para que nuestros hijos tengan revelación con el Dios que ellos dicen que les sirven. De lo contrario harán las cosas automáticamente, porque el pastor les dice, porque yo les estoy diciendo. Ellos tienen que aprender a conocer a Dios. La Biblia dice que Samuel estaba allí y corrió a quien, a Elí. Y dice la escritura que le dijo a Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y dice, y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Vuelve a decir la escritura en el verso 6 lo siguiente. Miren esto, verso 6. Vamos rapidito, hijo, verso 6 por favor. Póngase ahí rapidito, estamos ministrando. Y Jehová volvió a llamar a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Por segunda vez la voz de Dios llama al joven. Y el joven, que dice la escritura, se levanta y corre nuevamente hacia quién, hacia el sacerdote. Y dice la escritura que por tercera vez, dice la Biblia, y Samuel no había conocido a quién, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El Dios no conocido para los atenienses estaba ahí, pero no había sido, ¿qué cosa?
revelado todavía. El apóstol Pablo llega y empieza a predicarles de Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Y este propósito era que era revelarle la humanidad de que ellos estaban realmente, ¿qué cosa? Adorando un Dios que era desconocido para ellos, pero era conocido para el apóstol Pablo. Es por eso que nosotros debemos hacer una oración. Usted tiene que orar de la siguiente manera: Señor, revélatele a fulano. Padre, revélatele a mi hijo, revélatele a mi hija, revélatele a mi esposa que no te conoce. ¿Cómo tienes que orar? ¿Cómo tienes que pedirle a Dios? Tienes que pedirle a Dios: revélatele, revélatele, revélatele. Porque usted le puede estar diciendo a fulano: mira, te invito a la iglesia, viene a la iglesia, pero no ocurre nada con él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se le presenta a nadie. Él debe ser, ¿qué cosa? Es revelado. Cuando Él es revelado, entonces dice la Escritura que los velos se caen. Tiene que decirle a Dios: revélate, diga revélate, diga revélate, diga revélate. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué es revelación, pastor? Revelación es romper. Revelación es sacar a la luz. Eso es revelación. Por eso usted debe de orar: Señor, revélatele a mis hijos, revélatele a mis hijos. Es importante que nuestros hijos, es importante que todo el que le sirve a Dios en el altar tenga una revelación de quién es Dios. Que no le esté sirviendo a quién, a un Dios desconocido. Por eso es que Dios tiene que ser revelado. A los atenienses no se le había revelado quién era ese Dios desconocido. Vaya a la Biblia, por favor. Note lo que dice las Sagradas Escrituras. 1:15 dice: miren esto, miren esto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué dice luego? Y me llamó por su gracia. Lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Apartarlo y luego llamarlo por gracia. Dice la Biblia: el revelar a quién, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Cuando el Señor le revela a Pablo, ¿verdad?, el misterio de su Hijo, dice la Escritura que Pablo no pregunta ni habla con nadie. O sea que el Hijo le fue, ¿qué cosa? Le fue revelado. Nosotros tenemos que clamar por esa revelación. La revelación de acercarnos a Él. La revelación de buscarlo. Él se manifiesta, ¿dónde, pastor? Donde hay un corazón que lo quiere conocer. ¿Cuántos quieren conocer a Dios en esta noche? Pastor, pero es que yo conozco a Dios. ¿De qué manera tú lo conoces? ¿De qué forma tú has conocido a Dios? Y Dios necesita revelarse. ¿Para qué, pastor? Para que podamos afirmar nuestros corazones de tal manera que nuestra entrega y nuestra comunión para con Dios sea más fuerte aún de lo que hoy tenemos. Acompáñenme allá mismo donde estamos, en Hechos capítulo 17, y permítame mostrarle 3 cosas que ocurrieron allí cuando el apóstol Pablo estaba predicándoles las Escrituras. Damos gloria al Señor. El verso 32, mire esto. En el verso 32 dice lo siguiente: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Primero, ¿qué pasó? Unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos cerca de esto otra vez. Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34. Mas algunos creyeron. Aquí está. 3 cosas pasaron cuando Pablo les predicó. Unos, que dice la Biblia, se burlaron. Otros le dijeron: después te escucharemos, Pablo. Pero dice la Escritura que otros, pocos, creyeron. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué creyeron, pastor? Porque en ese momento que Pablo les estaba predicando, Cristo les fue, ¿qué cosa? Les fue revelado. En este tiempo necesitamos tener creyentes que no vivan por una emoción hacia el Señor, sino que vivan y caminen por una verdadera revelación que nace de ¿a dónde, pastor? Que nace de un genuino
encuentro con el Señor Jesucristo. Y mire lo que determina el realmente conocer a Dios. Vaya conmigo al libro de Daniel. Mire esto. Mire lo que determina el realmente conocer a Dios. El conocer a Dios determina algo tremendo. Daniel 11:32. Dice la Escritura, Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero léalo todo conmigo, por favor, a la cuenta de 3. La parte B de este versículo. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. Aquí está, y aquí es donde quiero llevarlo a la profundidad. Entonces, ¿para qué Dios quiere que Él sea conocido por nosotros? ¿Para qué Dios no quiere dejar de ser en nosotros un Dios desconocido? Dios quiere revelarse en nosotros porque el pueblo que le conoce, número 1, se esfuerza. Y número 2, ¿qué pasa? Y actúa. El esfuerzo y esta dinámica de movimiento llamada actuar viene cuando tú conoces a quién, a Dios. Mira, hermanos, cuando usted realmente conoce a Dios, usted dice, pase lo que pase, yo sé que Dios va a responder. Pase lo que pase, Dios va a obrar. Pase lo que pase, conozco a un Dios que lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo volverá a hacer mañana. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. ¿Estamos aquí? Pero como Él es quien quiere revelarse, permite Él muchas circunstancias para poder conocerle. La gente cree que someramente, buscando a Dios someramente, le vamos a conocer. Y a Dios someramente no se le conoce. Para buscar y conocer a Dios, Dios va a permitir muchas circunstancias. Dios va a permitir muchas cosas para que usted realmente sepa que Él es Jehová su Dios. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado, Dios quiere que tú le conozcas. Es importante que aprendamos esto. Anote lo siguiente, por favor. Dios se revela de dos maneras al hombre. Primero, a través de una revelación general. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted está mirando los cielos y la tierra, cuando usted mira todo lo que hay, cuando usted está mirando a un niño sonreír, cuando usted ve cada mañana a una flor, ¿verdad? Crecer, cuando usted se acuesta y no estaba la flor, pero te levantas al día siguiente y la flor está germinando. Ahí Dios se está revelando. Ahí Dios te está diciendo, yo existo. Pero hay una segunda manera, que es la revelación, que cosa directa y personal. Y en esta revelación es donde Dios quiere llevarnos a todos nosotros. Muchos se conforman solamente con qué cosa, con la primera revelación. Y las iglesias están llenas de esta primera revelación. Hay gente que se conforma con solamente venir a la iglesia y son creyentes buenos. Sí, ya no se meten con nadie. Dios los ha prosperado. Dios los ha ayudado. Sus hogares están bien. Y ellos se conforman simplemente y llanamente ¿a qué? A concurrir al templo. Ahí vienen al templo. Están en el templo. Están quietos en el templo. Porque ellos dicen, hemos conocido a Dios. Y así hay mucha gente en los templos. Pero la segunda revelación es la que Dios está en este tiempo tratando de que todos aquellos que quieren ir más profundo empiecen a desarrollar. Porque la segunda revelación es la que Jeremías escuchó en Jeremías 33, versículo 3. Anote eso. La segunda revelación la escuchó Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Y dice la Escritura que el Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y entonces Dios le dice, si tú clamas a mí, yo te responderé. Y le dice, y te enseñaré cosas ocultas. Mire esto, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Estamos aquí?
Nosotros somos los que escogemos qué clase de revelación queremos vivir con Dios. Pastor, me siento cómodo, pastor. Yo estoy bien, pastor. Gracias porque he conocido a Dios, pastor. Yo asisto a la congregación. Yo estoy ahí, pastor. Claro que yo oro. Señor, gracias por el día que pasa y por la noche que viene. Gracias por el alimento que consumo en esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted se acuesta a dormir. Eso está bien. Eso está bien. Dios igual lo va a bendecir. Amén. Dios igual lo va a bendecir porque Él es Dios. Pero Dios está anhelando que hayan hombres y mujeres que entren más profundo a Él y le digan: Señor, yo quiero que me revele las cosas secretas, las cosas ocultas. Señor, yo quiero que tú me muestres esto. Yo quiero que tú me reveles esto. Y todos no tienen la capacidad de eso, aunque todos están llamados para eso. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Porque lo dice Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios ¿qué? Se esforzará y actuará. Cuando usted quiere conocer a Dios profundamente, se tiene que esforzar. Mis hijos, para pararse de madrugada a orar, hay que esforzarse. Para pararse de madrugada a buscar a Dios, hay que demandarle a la carne esfuerzo. ¿Estamos aquí? Pero usted es un creyente normal. Usted dice: no, yo me levanto normal a las 6 de la mañana, oro y me voy a trabajar. Pero si usted es un creyente que quiere buscar a Dios, que lo quiere conocer, que quiere que Dios le hable, usted dice: Señor, yo te voy a buscar de madrugada. El salmista dijo: de madrugada yo te buscaré. O sea que demanda ¿qué cosa? Que demanda un esfuerzo. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Vaya al libro de Job, capítulo 33, verso 14. Demanda un esfuerzo. Claro que demanda un esfuerzo. Job 33, 14 dice, porque colóqueme el 13, por favor. Dice la escritura, Job 33, 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Verso 15. Por sueño, primero, anote eso. Dios habla a través de sueño. Segundo, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios está diciendo: cuando el hombre se acuesta a dormir, yo lo visito, yo quiero visitar al hombre allí. Dios le habla al hombre en visión, por palabra, a través de profetas y audiblemente. ¿Sabes qué permitió Dios en el aniversario? Dios en el aniversario permitió que su voz, que su palabra visitara a muchos, para que se dieran cuenta que Dios es real, que Dios habla. Pero ahora ocurre lo siguiente, mis hijos, quiero que vayas profundo a esto. La primera revelación es la general, y todo mundo oye, aprende a conocer de Dios por esta revelación. Ay, pastor, es que Dios sanó a mi mamá por allá. Dios sana, amén. ¿Cuántos creen que Dios sana? Pero entonces, cuando tú tienes una tribulación de sanidad y tú ayunas y tú oras y Dios te sana a ti, tú dices: Dios se me reveló. Porque para esto, para conocer a Dios en la profundidad, hay que tener una identidad que me mueve a buscar a Dios. Vaya a la escritura, por favor, y miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Número capítulo 7, verso 89. Me impactó este versículo, ¿sabes? Número 7, 89 de la escritura. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, note esto. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, ¿para qué, mis hijos? Para hablar con Dios. Ojo con esto, dice la Biblia: oía la voz que le hablaba
de encima de adonde, del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba Moisés con Dios. Si usted ha leído la Biblia y conoce de la Biblia, ¿en qué lugar estaba Moisés? Moisés no estaba en los atrios, porque en los atrios no estaban los querubines ni el arca. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el lugar santísimo, lo que da a entender que la demanda era ¿qué cosa? Era mayor, porque Moisés no entraba solamente ¿a dónde? A los atrios que estaban ¿a dónde? En la puerta, porque hay gente que le gusta quedarse en la puerta. Hay gente que no pasa de los atrios. Hay gente que su esfuerzo solamente le da ¿para qué? Para quedarse ¿a dónde? En los atrios. Y aquí también hay una revelación profunda. La Biblia dice que Moisés no se queda en los atrios, señoras y señores, porque en los atrios está el sacrificio. Se hace un sacrificio. Pero recuerden, nuestro papel es sacerdotal y debemos ir ¿a dónde? Ir más profundo. Dile que está a tu lado: tú mismo tienes que exigirte, ves más profundo. Moisés no se quedó en los atrios. Yo puedo quedarme en los atrios. En los atrios ofrezco ofrenda. En los atrios doy sacrificio. En los atrios yo estoy aquí, estoy sirviéndole a Dios. Pero ¿dónde hablaba Moisés con Dios, mis hijos? La Biblia dice que entonces él va más profundo y entra mucho más allá del lugar santísimo, que era el lugar donde se ofrecían aquellas oraciones y debían llegar donde al lavacro, ¿verdad? Donde se lavaba el sacerdote, y estaba allí la mesa de la preposición con los panes, con los 12 panes. Pero dice la escritura que él iba ¿dónde? Más profundo, y entraba allá al lugar santísimo. Y cuando él entraba al lugar santísimo, dice la escritura, me impacta esto, que él entraba al lugar de reunión, al lugar santísimo, para hablar con Dios. O sea que había una ¿qué? En Moisés había una directriz: tengo que hablar con Dios. Dile que está a tu lado: tienes que hablar con Dios. Alguien decía: tienes que apagar el radio. Alguien decía: tienes que acostumbrarte a hablar con Dios. Y hablar con Dios es orar, es tener comunión con Él. Entraba allí, hablaba con Dios, y miren esto, y oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con Él. Esta mañana eso me estremecía, porque yo le decía a Dios: Señor, tremendo, Moisés te hablaba y Dios le respondía. Esto era un nivel de conocimiento de Dios impresionantemente. Esto era tremendo, porque Dios le hablaba ¿cómo? Audiblemente. Dios le hablaba al oído a Moisés. Nosotros tenemos que anhelar que Dios a nosotros nos hable. No podemos pasar todo el tiempo y toda la vida esperando que siempre Dios nos hable a través de otros. Tenemos que pedirle: Dios, yo quiero que tú a mí me hables. Usted puede levantar su mano derecha en esta noche y usted puede decirle: Señor, ayúdame para yo hablar contigo y que tú me hables. Dile: Dios, yo quiero conocerte. Dile: quiero que en mi vida seas un Dios revelado. Quiero que me hables, quiero que me hables. Dile: quiero que me hables. Dile: Dios, háblame, háblame al oído. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios le hablaba a Moisés. Vaya a Números 12, por favor, versículo 6. Impresionante eso. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Está hablando Dios con María y con Aarón. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré ¿en qué? En visión. En sueños hablaré con él. Dios le dice a María y a Aarón, María y Aarón: cuando haya un profeta, yo al profeta le voy a hablar ¿cómo? En sueños y en visiones.
Pero présteme atención que el nivel que viene es mayor. El nivel que viene es mayor. Dios dice, cuando hay un profeta le voy a hablar como al profeta. En visiones y cómo. Y en sueños. ¿A cómo le va a hablar Dios al profeta? En visión y en sueños. Pero verso 7, mira esto. Pero no le hablaré así a mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. Me voy deteniendo aquí, por favor. ¿Por qué me detengo en esta expresión? No le hablaré así a Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que viene? Dios está diciendo, a Moisés le voy a hablar de una manera diferente, porque en él yo veo qué cosa, fidelidad. Deténgase aquí que esto a mí me impactó terriblemente. Dios le dice a Aarón y a María, mira a María y mira a Aarón, si ustedes fueran profetas, a ustedes me les revelo. ¿Cómo me les revelo a los profetas? Dice Dios. Al profeta me le voy a revelar por sueño y me le voy a revelar por visión. Pero a Moisés no me le voy a revelar de la misma manera. A Moisés porque él es fiel en toda mi casa. ¿Qué voy a hacer con Moisés? Pónmelo por favor, el verso que viene. Como él es fiel en toda mi casa, yo le voy a hablar a él como cara a cara. Hablaré con él. Hablaré con él claramente. No hablaré con él por figuras. No hablaré con él por señas. No hablaré con él por sueños. Hablaré con él tan claramente que él verá mi apariencia. Yo a él le voy a mostrar mi qué. Mi apariencia. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es la apariencia de Dios? ¿Qué quiso decir Dios cuando le dijo a María y Aarón? A él le voy a mostrar mi apariencia. ¿Saben lo que estaba diciendo Dios? A él me le voy a revelar como yo soy. Él me va a conocer a mí de tal manera que Moisés sabrá quién soy yo. Hermanos queridos, quiero devolverme al verso 7, por favor, colócalo. Y aquí es donde quiero hacer yo mucha claridad. ¿A quién busca Dios para revelársele tremendamente? ¿A quién busca Dios para revelársele tremendamente, Cristian Sarmiento? La Biblia dice, al que le es fiel. Al que le es fiel. ¿Y qué es serle fiel al Señor, pastor? ¿Qué es serle fiel al Señor? Mis hijos, Dios está buscando hombres y mujeres al que Él se le revele tremendamente, que empecemos a decir, Dios es real. Dios es real. ¿Por qué, pastor? Vaya a la Biblia, por favor, mis hijos. Vaya a la Biblia. Oseas capítulo 2, versículo 14. Y con esto concluyo. Dios es real. Digan conmigo, Dios es real. Pero he aquí que yo la que yo la voy a traer. Y la voy a llevar a dónde. Y la voy a llevar a dónde. Y cuando esté en el desierto, yo le voy a hablar al corazón. Lo que da a entender que cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, Dios busca la manera de ¿qué? De atraernos. Y esa atracción de Dios no es en un oasis. Esa yo te atraigo es en ¿dónde? En el desierto. ¿Para qué, pastor? Para hablarnos ¿a dónde? Al corazón. Hermanos, escúchenme bien. Cuando Dios me daba esta palabra en esta mañana, yo le decía, Señor, tremendo, ya entiendo, y más en este mes de diciembre, en donde la gente más se aleja de Dios. Esta es una temporada en la que la gente cree que Dios se va de vacaciones. Y es bueno y bendigo a todo el que se va de vacaciones. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Claro que sí. La Biblia dice que
No pondrás bozal al buey que trilla. El que trabaja, ¿verdad? El que se esfuerza, tiene su tiempo ¿de qué? De vacaciones. Pero esta temporada es un tiempo en que la gente toma vacaciones desde el 1 de diciembre hasta el 10-15 de enero por allá. Porque la gente en esta temporada, empieza a ser tan engañada por las tinieblas y coloca su mirada en todo lo que no aprovecha. Jesucristo lo dijo de la siguiente manera predicando, después de que Él hace tremendo milagro con la multiplicación de los peces y de los panes. La Biblia dice que empezaron a buscar a Jesús. Y el maestro dijo: yo sé por qué se acercan a mí, porque me vieron multiplicar los peces y los panes. Y entonces Jesús les dice lo siguiente: buscadme más bien, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En este tiempo mucha gente se aparta. Hay mucha gente que estará viendo este video en diferido. ¿Y sabes por qué no están aquí en la iglesia? Sencilla y llanamente porque empezaron a colocar su dependencia en lo que no aprovecha. Empezaron a buscar y a poner su dependencia en lo que no es Dios. Empezaron a vivir la distracción de este tiempo, y está escrito: el amor de muchos se enfriará. Y en este tiempo, Dios me hablaba esta mañana, es cuando Dios más está buscando gente fiel que se acerque a Él, para Él poder revelársele y pase a ser un Dios no conocido a un Dios revelado. Dios quiere ser para ti un Dios revelado. Dios quiere ser para ti un Dios que pueda en ti, hermanos, manifestar todo lo que Él es. Pero la única manera que esto pueda hacer y que esto se pueda dar es que usted haga como Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Ningún lugar le mostró, pero Abraham, en obediencia, que dice la Escritura, le creyó a Dios, por lo cual le fue contado por justicia. Por ende se le conoce como el padre de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señoras y señores, Abraham fue conocido por Dios. Dios mete a Abraham en su día. Abraham tiene la revelación de Cristo, sencilla y llanamente, porque siempre Abraham fue retado en todo aquello que no veía, al punto que Dios le dijo: 3 días de camino, levántame un altar, sacrifícame a tu hijo al que tú amas. Y allí fue donde Dios se le manifiesta a Abraham como el Dios Jireh, el Dios que todo lo provee, porque dijo: en ese monte Jehová será provisto. Queremos provisión, queremos ver a Dios, queremos a un Dios sobrenatural. Es necesario que le digamos a Dios: te queremos conocer. Colóquese sobre sus pies, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Te queremos conocer. Te queremos conocer.